Paz a vosotros, amados hermanos, con el gusto de saludarles y compartir con ustedes la guía para la predicación matutina de este próximo sábado 12 de abril, que lleva por título La envidia de Caín. El objetivo que es necesario cumplir refiere considerar que si la envidia pudre los huesos, como lo refiere el Proverbio 14, verso 30, y puede causar tanto daño, es una de las obras de la carne que debemos evitar al máximo en pos de nuestra santidad. La lectura base se ubica en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 17, que afirma: Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aunque no es desconocido el término envidia, es conveniente esclarecer o clarificar este concepto, y de acuerdo a significados.com, la envidia es un sentimiento complejo que surge cuando comparamos nuestra condición con la de otros y percibimos que ellos poseen algo que nosotros deseamos o no tenemos. Este sentimiento puede manifestarse como tristeza, resentimiento, ira o incluso odio hacia otra u otras personas. Las causas de envidia son varias y pueden incluir la baja autoestima, la comparación social excesiva, la necesidad de reconocimiento o la insatisfacción con la propia vida. La envidia puede traer consecuencias negativas en nuestras relaciones y en nuestro bienestar emocional. A diferencia de los celos, que se centran en la posibilidad de perder algo que ya poseemos, la envidia se enfoca en lo que otros tienen. Para manejar la envidia, es importante reconocer este sentimiento, cuestionar pensamientos negativos asociados a él y trabajar en el desarrollo de una autoestima saludable, cultivar la gratitud por lo que tenemos y establecer metas personales realistas también puede ayudar a reducir la envidia. Hasta aquí, hermanos, esto es lo que nos dice la ciencia del mundo. Ahora pasemos a considerar lo que manifiesta la palabra de Dios. Es necesario enfatizar que en esta historia de la primer familia sobre la tierra, Caín es mayor que Abel, dedicándose a dos ocupaciones diferentes. Mientras que Caín fue labrador de la tierra, Abel se dedicó a pastorear ovejas. Al transcurrir el tiempo, Caín presentó una ofrenda a Jehová consistente en el fruto de la tierra, y Abel también ofreció a Dios la grosura de sus ovejas, es decir, lo mejor de su rebaño. Analicemos los versículos 4 y 5 del capítulo 4 del libro de Génesis, donde se plasma que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no así el ofrecimiento de Caín. Y cuando la Escritura manifiesta en estos versículos que ensañóse Caín en gran manera, debemos comprender que Caín se molestó demasiado, se mostró muy resentido y decayó en su semblante. Es decir, tenía un semblante abatido, triste, cabizbajo. Este es el origen de la envidia de Caín al haberse agradado Dios de la ofrenda de Abel. Y al meditar sobre el concepto que vertimos anteriormente, en el sentido de manifestar que la envidia surge cuando comparamos nuestra situación con la de otros y percibimos que ellos poseen algo que nosotros deseamos o no tenemos, eso fue lo que acaeció con Caín. Observó que Dios se había agradado de su ofrenda, pero no la de él, por lo que surge este sentimiento de odio, rechazo, resentimiento hacia Abel. Entendemos que en este relato, Abel no propicia esta distinción que Dios tuvo para con él. Al meditar en lo que refiere el Proverbio 27, verso 4, donde se afirma que cruel es la furia, hay desbordamiento, es decir, destrucción en la ira, pero ¿quién podrá controlar la envidia? Y eso fue lo que sucedió en Caín. No pudo superar la respuesta de Dios sobre su ofrenda, y esto despierta sentimientos que en ocasiones, al no controlarlos, producen efectos devastadores, como el arrebatar, quitar la vida de quien nos sentimos rebasados. En este orden de ideas,
El sabio Salomón expresa en el libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, «Visto he asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu». En esta reflexión que plasma Salomón, nos insta a considerar que cuando alguien triunfa, tiene éxito, ello provoca la envidia y aflicción de espíritu en las personas que no logran cumplir en ocasiones los objetivos del diario vivir. Es aquí cuando debemos comprender que cada quien tiene lo que merece o lo que Dios determina que tengamos. Por ello, no debe generar envidia ni sentimientos de frustración que nos conduzcan a realizar acciones de las cuales nos podamos arrepentir posteriormente. Analicemos algunos ejemplos a la luz de la palabra de Dios respecto a la envidia y consideremos la enseñanza que podemos obtener. El primero de ellos es el registrado en el libro de Génesis capítulo 26 de los versículos 1 al 16. Al meditar particularmente en los versículos 14 al 16, cuando Isaac, por instrucción de Dios, habita en Gerar, tierra de filisteos, donde reinaba Abimelech, y al paso del tiempo, Dios prosperó a Isaac de tal manera que la Escritura afirma que tuvo un hato de ovejas, un hato de vacas y grande apero, es decir, una gran labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Aquí es conveniente observar con detenimiento que la envidia que tenían los filisteos para con Isaac era por la multitud de ganado que Dios bendijo en él, y ellos no tenían esa cantidad de ganado. Y hay una decisión que Abimelech toma y refiere en el versículo 16 que afirma: «Y dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho». Sin embargo, la Escritura refiere más adelante, en este mismo capítulo 26, que Dios prosperó a Isaac, no obstante que los filisteos tapaban los pozos que excavaban para brevar sus ganados. Y aquí es cuando vemos que se cumple plenamente lo que refiere el libro de Job en el capítulo 5, versículo 2, donde refiere que al codicioso lo consume la envidia. Es por ello que reviste vital importancia en este contexto lo que refiere el 10º mandamiento de la ley de Dios, escrito en Éxodo capítulo 20, versículo 17, que afirma: «No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo». Ahora comprendemos que la codicia propicia también la envidia, es decir, de poseer algo que los demás tienen y nosotros no. El segundo ejemplo, el que la palabra de Dios refiere respecto a la envidia, es también el que está registrado en el capítulo 30, versículo 1 y 2 en el libro de Génesis, donde describe el sentimiento que Raquel, esposa de Jacob, tenía sobre su hermana Lea, a causa de estar cerrada en ella su matriz. Recordemos que la envidia es el sentimiento el cual surge por algo que no tenemos o deseamos de los demás. En este caso, el no poder procrear o dar luz a hijos a Jacob irritaba y propiciaba la envidia de Raquel hacia Lea. Algo que Lea nada tenía que ver en este aspecto, pues Dios así lo había determinado. Otro ejemplo más donde se manifiesta la envidia es el que tenemos registrado también en el libro de Génesis, en el capítulo 37, versículo 11. Ahí se plasma que José, al contar el sueño que había tenido a sus hermanos, le tienen envidia, no solamente por ellos, sino por la consideración que tenía Jacob sobre él. Incluso lo distinguía con un vestido de colores, y aunque José nada hacía para poder tener la preferencia de su padre, sus hermanos tenían este sentimiento que corroe el espíritu, y como afirma el texto base de esta guía en el Proverbio 14, verso 30, la envidia hace podrir el hueso, y aquí debemos asimilar que podrir es referido como destrucción. La envidia es causa de destrucción en nuestra persona por generar sentimientos y en ocasiones acciones que no son correctas, como la que efectuó Caín en contra de Abel, causándole la muerte de un inocente.
Por ello es que en Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículo 9, donde se narra el discurso elocuente de Esteban, ahí él hace remembranza de la envidia que los hijos de Jacob tuvieron sobre José al venderlo a unos midianitas que transitaban cerca de donde ellos estaban, recibiendo 20 monedas de plata. Así llegó José a Egipto, movido por la envidia de sus hermanos. Sin embargo, pese a este sentimiento, Dios prosperó en Egipto a José, y Esteban manifiesta como un testimonio que debe ser observado y analizado por nosotros que Dios se manifestó en José a través de darle entendimiento, sabiduría, permitiéndole hallar gracia delante de Faraón, y éste le puso por gobernador en Egipto. Aquí es conveniente detenernos a meditar que cuando Dios tiene un propósito con nosotros y para nosotros, nada detiene lo que los demás piensen o hagan sobre los hijos de Dios, como es el caso de Isaac cuando abría pozos que su padre Abraham había abierto para brevar los ganados y los filisteos los cerraban. Dios le prosperó, incluso narra la escritura que vino Abimelech para poder hacer alianza con Isaac, pues observaba fuera de la tierra de Gerar, porque estaba en Beerseba, que Dios era con Isaac, o en este caso de José, que fue vendido a esos ismaelitas que pasaban por ahí, pero Dios le prosperó haciéndole gobernador de Egipto. Es decir, la envidia que los demás tengan sobre nosotros como hijos de Dios no causará mella si Dios es con nosotros. Por ello la Escritura en Romanos capítulo 8 manifiesta del versículo 30 en adelante que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. Nada de ello, hermanos, podrá si nosotros permanecemos fieles y firmes en las promesas de Dios. Por ello es que nuestro comportamiento y testimonio que debemos dar debe ser como hijos de luz. Y así podemos continuar enumerando diversos y vastos ejemplos acerca de la envidia. Analicemos que este no es un sentimiento o reacción que debe existir en los hijos de Dios. Meditemos la recomendación que nos refiere el salmista David, registrado en el Salmo 37, verso 1, que refiere: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Este verso es importante que lo tengamos presente porque en ocasiones pensamos que no vemos mucho beneficio al ser hijos de Dios y que los que hacen mal prosperan, tienen bienes, no pasan por tribulaciones o adversidades, les vemos felices sin menoscabo de proceder con maldad. En este mismo orden de ideas, el Proverbio 24, verso 1 establece: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Lo anterior, para que tengamos presente que no todo lo que los demás poseen debe causarnos envidia, porque usted y yo, como hijos de Dios, tenemos bendiciones que los demás no tienen, y no debe consumirnos la envidia, que como ya hemos dejado plasmado, corroe, destruye y ocasiona acciones que no son correctas. Por lo anterior, al meditar en el Salmo 73, versos 3 al 28, es la explicación que realiza Asaf, meditando que al tener envidia de los insensatos y ver la prosperidad de los impíos y que no hay ataduras de muerte para el que obra iniquidad, al final Asaf comprende que él era ignorante y no comprendía, pero al darse cuenta que Dios nunca le desamparó, pues Él es la roca. La porción que en esta parte de la Escritura refiere manifiesta que Asaf siempre ha sido Dios con él, y concluye que los que se apartan de Dios, Él los cortará y destruirá. No así a quienes obran justicia y proceden con rectitud. Estas palabras las debemos de tener en cuenta porque en ocasiones la envidia propicia muchas ocasiones aspectos, nos permite pensar, idear aspectos que no son correctos, y esto nos destruye como hijos de Dios. No tengamos envidia de los que obran con iniquidad. Al contrario, sintámonos orgullosos, complacidos
de que nuestro Dios nos bendice otorgándonos vida, otorgándonos salud, permitiendo tener lo que Él nos da en todo momento. Amados hermanos, sigamos y hagamos lo que establece el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia. O la recomendación que también el apóstol Pablo escribe a la carta de la iglesia de Dios que estaba en Corinto en el capítulo 13, versículo 4, donde refiere que si tenemos caridad, ésta no tiene envidia. Antes es benigna, sufriendo y creyendo en todo. Todo lo sufre, todo lo espera. Quiero concluir y tengamos presente lo que escribe y recomienda el apóstol Santiago en su epístola en el capítulo 3, versículo 16, que afirma: porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y aquí contención debemos entenderla como ambición, rivalidad, y la perturbación debemos comprender que refiere desorden, discordia, confusión, provocando con ello una serie de malas acciones o toda clase de maldad. Por ello es importante, mis amados hermanos, que no tengamos este sentimiento en nosotros, sino que procuremos el amor y las buenas obras y seamos conformes con lo que Dios nos da. Así que teniendo con qué cubrirnos y tengamos sustento, seamos conformes. Hermanos, este es el consejo de la palabra de nuestro Dios para este aspecto de la envidia, un aspecto y sentimiento que debemos erradicar. Antes vivamos en armonía los unos con los otros y tengamos siempre presente que como hijos de Dios, Él no nos desamparará ni nos abandonará. Siempre nos sostendrá con la diestra de su justicia, como lo establece en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, amados hermanos.